Hola a todos, en este capítulo vamos a profundizar un poco en el término de datos. Tal vez habrás escuchado que los datos son importantes para crear sistemas de inteligencia artificial y que mientras más datos, en teoría, es mejor, pero en realidad, ¿qué son los datos? Veamos un pequeño ejemplo de una tabla de datos que también lo podemos llamar conjunto de datos o dataset. Si estás tratando de elaborar un sistema que pueda valorar el precio de una casa, puede que tengas a disposición datos sobre el tamaño de esta casa y los precios de venta a los cuales fueron vendidos. Por ejemplo, en esta tabla tengo el tamaño en metros cuadrados de las casas y en el lado derecho tengo el precio de venta de estas casas. Si quieres crear un sistema de inteligencia artificial o aprendizaje automático que pueda hacer la tarea de determinar los precios de las casas, podrías definir el tamaño de las casas como una variable A y el precio de la casa como una variable B. Y de esta manera tendrás un sistema que aprenda a asignar A a B o entradas a salidas. También puedes colectar otros datos, como la cantidad de habitaciones. En ese caso, la variable A abarcaría las dos primeras columnas. Tú puedes decidir qué cosa es A y qué cosa es B según tu caso o actividad. Depende de ti decidir qué es A y qué es B, y cómo definir A y B para que sea valioso o útil según tu necesidad. Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto estimado para comprar una casa y quisiera averiguar qué tamaño de casa podría comprar, mi variable A debería ser el precio que yo estoy dispuesto a gastar y mi variable B debería ser el tamaño de la casa. Por lo cual la asignación de cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida varía según el caso particular. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos que queremos elaborar un sistema de inteligencia artificial para reconocer las fotos de perros en una colección de fotografías. Sinceramente no sé qué utilidad podría tener esto. Tal vez podría ser divertido si lo implementamos en una aplicación móvil. En el caso del grupo A, vamos a tener las diferentes imágenes que vamos a utilizar en nuestro sistema. Y como salida nosotros queremos obtener un valor de etiqueta en donde se indique si es un perro o no es un perro. De esta manera vamos a tener un sistema de inteligencia artificial que puede etiquetar todas nuestras fotos, identificando cuál de ellas no es un perro y cuál de ellas sí es un perro. Hemos podido ver que los datos son muy importantes, pero la pregunta fundamental es, ¿cómo adquirimos estos datos? Tenemos varias formas de adquirir datos. La primera es a través del etiquetado manual, en la cual tú puedes tener un grupo de imágenes y podrías etiquetarlas manualmente, ya sea tú mismo o encargándole a otra persona. Y ya teniendo esto, podrías crear un detector de perros a partir de estas imágenes. Obvio que estas 4 fotos no va a ser suficiente. Por lo menos vas a necesitar unas 1000 muestras para poder tener un sistema más o menos aceptable. Otra alternativa de adquirir datos es a través de la observación de conducta de los usuarios. Por ejemplo, digamos que tenemos un sitio web de e-commerce en el cual ofrecemos diversos productos a diferentes precios y algunos clientes compran nuestros productos y otros no. Es posible obtener un conjunto de datos a partir de esa interacción con el cliente, obteniendo datos como la hora de conexión, precio del producto y saber si lo compró o no. Por lo tanto, a partir del uso de este sitio de e-commerce, tú ya puedes ir colectando esos datos de tus clientes. También podemos observar comportamientos, como en el caso de máquinas, en la cual queremos saber si una máquina está próxima a fallar para poder identificar si es necesario aplicarle un mantenimiento preventivo. De esta manera podemos obtener datos como la temperatura, la presión, las cuales van a ser nuestros datos de entrada, y podremos determinar si esta máquina está próxima a fallar o no. La tercera forma de adquirir datos es a partir del Internet libre, en donde hay mucha data que se puede descargar de manera gratuita. Incluso existen repositorios donde podemos ver datos de vehículos autónomos, datos de biotecnología, reconocimiento del habla y entre otras imágenes ya etiquetadas. Así que si tienes en mente en desarrollar una aplicación, puedes intentar buscar datos útiles a partir de estas fuentes gratuitas de Internet. Pero debes tener en cuenta de que estas imágenes o estos datos que estás utilizando estén libres de copyright. Por otro lado, el uso de todos estos datos te va a facilitar poder entrenar un modelo de inteligencia artificial. Los datos son muy importantes, pero creo que muchas personas los sobrevaloran mucho. A veces no generan un uso correcto. Para ello vamos a ver los siguientes usos incorrectos. A veces tratamos de invertir mucho tiempo en la adquisición de datos, sin tener una finalidad o un proyecto en mente desde un inicio.
Por lo cual es recomendable que a partir de un pequeño conjunto de datos debemos empezar a trabajar con un equipo de inteligencia artificial para la ejecución de algún sistema, para simplemente no adquirir datos de una manera masiva sin tener una finalidad clara. Y siempre trata de asesorarte con expertos de Data Scientist, Machine Learning, que te puedan orientarte en qué tipo de datos son útiles. En esta tabla tenemos un conjunto de datos. Puede que algunos datos no se ajusten a la realidad, como en este caso, o los labels están incorrectamente etiquetados, como en estos casos, o que simplemente falten valores. Por lo cual un equipo de inteligencia artificial tendrá que depurar estos datos y manejar esas etiquetas incorrectas. Quiero mencionar como un punto aparte de que no necesariamente necesitamos datos estructurados, como en este caso, para poder usarlos como variables de entrada. También tenemos otro tipo de datos no estructurados, como vienen a ser las imágenes, el audio y el texto. Y bueno, en este video has aprendido la definición de los datos dentro del campo del Machine Learning. Asimismo, los usos que se le pueden dar a los datos y los conceptos erróneos más comunes alrededor del término de datos y qué cosas se deberían y no se deberían hacer con los datos. Como por ejemplo, sobreinvertir en obtener muchos datos y que no todos esos datos sean útiles. En general, dentro del campo de la inteligencia artificial, se suelen usar conceptos como aprendizaje automático y ciencia de datos. En el siguiente video profundizaremos la definición de esos conceptos, de manera que tengas una noción clara de estos términos que se mencionan frecuentemente en el campo de la inteligencia artificial. Así que te invito a que continuemos con el siguiente video.